Hola, buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas al seminario web de hoy, Road para la infraestructura rural. Mi nombre es Shadia Serrano y hoy seré su anfitriona. Conmigo se encuentra nuestro ingeniero de soporte Humberto Botero y él será quien haga la presentación oficial el día de hoy. Desde aquí, desde la oficina de Softtree en Canadá, esperamos que todas y todos se encuentren muy bien, especialmente saludables, teniendo en cuenta nuestro panorama actual. El día de hoy demostraremos el uso de RoadEng, un software de diseño civil altamente interactivo para trabajar en proyectos de infraestructura rural, tales como vías, drenajes, plataformas. El proyecto específico que presentaremos el día de hoy viene de una oficina del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Este proyecto es una vía la cual ha sido erosionada, afectada por la erosión, el cual incluirá el reemplazo de un drenaje vial, al igual que la creación de un muro de contención y el realineamiento menor de esta vía. Vamos a cambiar aquí. Perfecto. Antes de comenzar, quisiera mencionar algunas normas que tiene nuestro seminario. Todas las personas están en modo silenciado, pero podrán interactuar con nosotros a través del panel Q&A o preguntas y respuestas de GoToWebinar. Tienen la libertad de hacer todas las preguntas que deseen y estas serán resueltas al final de la sesión y si no alcanzamos, pueden enviárnoslas a nuestro email support, está en inglés, support@softtree.com. Además de esto, quisiera recordarles que esta sesión está siendo grabada y todas las personas registradas recibirán un correo electrónico con el vínculo a nuestro YouTube channel, donde estará colgada la grabación del seminario. Además, aquellas personas que seleccionaron la opción de recibir el certificado de asistencia, este les llegará en la tarde o a más tardar mañana. A continuación, les voy a presentar nuestra pequeña agenda del día y así le daré paso a Humberto para comenzar. Eh, el día de hoy conversaremos con este proyecto, importando los datos del proyecto que están en estación total. Y de ahí construirá un modelo de superficie o también conocido como el modelo de terreno digital. Entonces, ahí se hará el realineamiento de la vía, creando un componente de muro de contención en el editor de plantillas. Entonces, trabajará en un drenaje, sus cantidades y al final demostrará cómo generar el reporte en el multiplot. Bueno, ya sin más preámbulos, quiero darle paso a Humberto, quien está listo. Humberto, ¿estás ahí? Sí, Chadia, muchas gracias por la introducción. Buenos días o buenas tardes a los participantes. No sé si pueden ver me confirma Chadia si pueden ver mi pantalla. Te estoy pasándola. Ahora, ahí estás. Ok. Perfecto. En- entonces hoy vamos a usar la nueva interfaz en español que está disponible ahora en la última versión de RoadEng. Vamos a mostrar algunas aplicaciones del programa haciendo énfasis en cómo usarlo en cada uno de los casos. En ningún momento se pretende mostrar soluciones, digamos, o diseños con parámetros reales. Entonces, primero vamos a generar una superficie tridimensional en el módulo de Terrain. Luego, en el módulo de Location o ubicación, se creará un alineamiento horizontal.
creación de una plantilla de sección transversal. Luego vamos a ver cómo se asignan diferentes materiales de relleno al alineamiento. Luego vamos a crear un elemento de retención, una obra de drenaje o culvert, y por último vamos a crear un formato de hoja de salida para el proyecto. Entonces vamos a empezar a trabajar en el módulo de Terrain, y como lo mencionó Shadia, el punto de partida son datos en un archivo plano o de texto, que lo estamos viendo en este momento, producto de una estación total. El archivo se compone de columnas. La primera columna es simplemente un índice, la segunda es la coordenada X, la tercera es la coordenada Y o latitud, la cuarta es la altitud, y la quinta, que considero que es una de las más importantes, es el código de cada uno de los puntos. Es muy importante definir bien los códigos, porque con base en ellos se van a construir las líneas de quiebre, por ejemplo. Dichas líneas de quiebre son las que le dan, digamos, la calidad a las superficies tridimensionales. Es muy importante que en los códigos de punto se distingan cuáles son a la izquierda y cuáles a la derecha, con respecto al eje de la vía. Esto lo podemos apreciar enseguida. Vamos a abrir el archivo. Acá tenemos seleccionados todos los archivos compatibles. Seleccionamos el archivo y lo vamos a abrir, escogiendo el código ASCII o texto. Estas son las opciones de importación. Primero vamos a ver la estructura del archivo. Entonces, como les dije, acá se definen las columnas, cómo se importan cada una de las columnas del archivo. La coordenada X en la columna 2, la Y en la 3, la altitud o elevación en la 4 y el código de cada punto en la 5. Vamos a usar el formato XY en lugar de latitud, longitud, y en esta pestaña es donde definimos las líneas de quiebre. Por ejemplo, R1 ya lo tenía previamente definido como polilínea en vez de punto, y le digo que es una línea de quiebre. Lo mismo para R2. Estas van a ser las líneas de quiebre que definan los bordes del pavimento existente. Acá tenemos otras líneas de quiebre adicionales, que pueden ser las líneas de pendiente y demás. Entonces vamos a probar con este botón cómo se está leyendo el archivo registro por registro. Y vamos a darle a aceptar, y acá tenemos esta es la vista de planta en el módulo Terrain. Vemos que algunos son simplemente puntos de topografía y vemos las líneas de quiebre. Disculpen, en este caso las más importantes son los bordes derecho e izquierdo del pavimento actual, que serían este y este. En este caso es un caso especial en el cual no tenemos definida la línea central de la vía o el eje de la vía. Eso lo vamos a hacer en un paso posterior. Vamos a hacer una pequeña medición para tener una
idea ...21.5 metros, y aquí vamos a cambiar las unidades porque se está trabajando con unidades imperiales, metros, disculpen, pies y pulgadas. El siguiente paso es generar la superficie tridimensional. Vamos a modelado de terreno, generar, y procedemos a hacerlo. Vemos que se han generado algunos contornos o curvas de nivel, y aquí se muestran sus elevaciones. Vemos las líneas de quiebre y podemos ver acá la representación tridimensional de la superficie. Acá podemos ver los bordes del pavimento existente, y este de acá es el área que se ha afectado por la erosión, esta parte de acá. Y en este caso tenemos una foto muy interesante para comparar la situación real, más o menos, con la superficie generada. Esta es la parte afectada, se ve acá en la fotografía. Bueno, el siguiente paso es abrir esta superficie, pero en el módulo de ubicación o location. Usamos nuevo y vamos a buscar la superficie. En este caso es la superficie TIN número 6. Procedemos a abrirla. Nos vamos a ubicar en el centro del terreno y vamos a usar una plantilla de sección transversal estándar por el momento. En este módulo vemos que se abre la vista de planta, una vista de sección transversal y una tabla de datos que es totalmente configurable. Y en este lado tenemos el explorador de proyectos, donde vamos a definir las curvas horizontales para este ejemplo. Vamos a comprobar rápidamente las unidades con una pequeña medición y si estamos trabajando en las unidades correctas en pies. El siguiente paso, como les había dicho anteriormente, como no tenemos un eje de la vía o línea central, vamos a proceder a crear un pequeño alineamiento horizontal. Para esto usamos añadir, editar, punto de intersección. Tomamos nuestro punto inicial y lo movemos aproximadamente al centro de la vía, y vamos agregando las tangentes que van a definir el eje de la vía. Estas dimensiones de la vía están definidas por la plantilla por defecto que estamos usando en este momento. O sea que la distancia entre los bordes de pavimento de acá tienen que coincidir con la distancia que está definida acá en la plantilla. Para este caso vamos a definir nuestra propia plantilla de sección transversal, y para ello vamos acá al editor de plantillas.
el procedimiento para crear una plantilla es crear una plantilla nueva, totalmente vacía, y agregarle los elementos que se requieran. Entonces vamos a plantillas, añadir plantilla, ok. Vamos a llamarla web por el webinar. Vamos a definir aquí las pendientes de bombeo rápidamente. Y acá tenemos nuestra nueva plantilla, está totalmente vacía. Para agregarle los elementos, vamos a hacer uso de la librería online que contiene varios elementos prediseñados. Vamos a agregar un componente de calzada, uno de cunetas, uno de pendientes de terraplén y uno de barreras y muros o paredes. Vemos que aquí se han agregado. El primer componente que vamos a agregar van a ser en sí las capas de la vía. Para esto vamos a escoger el componente rural número 9. Le damos copiar. Vamos a nuestra nueva plantilla y pegar como nuevo. Y acá vemos el componente que tiene tres capas. Los parámetros se configuran acá en propiedades. El primer parámetro es el ancho de la superficie de rodadura o carpeta asfáltica. Le vamos a dar un ancho de 11 pies. El siguiente es el ancho de la subbase. Le vamos a dar 13 pies. Y los espesores van a ser de .25 y .5. Y aquí vemos cómo queda la parte izquierda de este componente. Para hacerla simétrica simplemente le damos copiar y pegar como nuevo componente a la derecha, y vemos que queda totalmente simétrica. Podemos moverla para ver cómo se comporta tanto en terraplén como en corte. Bueno, el siguiente componente va a ser el de las cunetas. Escogemos uno de tipo estándar. Le damos lo mismo, copiar. Y pegar como nuevo. Y igualmente le vamos a cambiar algunos de sus dimensiones. La profundidad va a ser de 1 pie. La pendiente va a ser 3:1. Y el ancho en el fondo va a ser
también de un pie. También vamos a convertirlo a un elemento totalmente con elemento a la derecha y a la izquierda, o sea, copiar, pegar como nueva derecha. Y vemos cómo se comporta el elemento recién creado. El último componente son las pendientes tanto de corte como de terraplén. Vamos acá y escogemos el tipo 1 estándar. Le damos copiar, pegar como nuevo y vamos a cambiarle algunas de sus propiedades. En vez de definir las pendientes, vamos a hacer que el programa las calcule automáticamente, tanto la de corte como la de terraplén. Y vamos a hacerla simétrica. Vamos a ver cómo se comporta. Y esta sería nuestra plantilla completa. Vemos que contiene un total de 6 elementos. Ahora la vamos a asignar. En este caso está solamente creada, pero no asignada. Vamos a asignarla, asignar por rango. Escogemos el nombre de la plantilla creada recientemente, se llama Webinar, y acá definimos punto inicial y punto final. Como lo vamos a aplicar a todo el alineamiento, el punto, la estación inicial se indica con punto, punto y la estación final también. Le damos acá añadir y vamos a recalcular todo. Y vemos que la nueva plantilla se ha aplicado a lo largo del todo el alineamiento. Acá podemos hacer un pequeño recorrido por el alineamiento y podemos ir mirando cómo varía la plantilla de punto a punto. Aquí vemos cómo voy avanzando en la vista de planta y se van mostrando las secciones transversales correspondientes. Acá podemos ver esta zona que estoy señalando acá es la zona afectada y eso lo podemos ver claramente acá cómo afecta la sección transversal. Seguimos avanzando hasta el final del alineamiento. Este material que es por defecto es el de la subrasante, lo podemos cambiar. Eso se hace en tipos de terreno. Vemos que está como material por defecto con una pendiente del 100%. Vamos a cambiar este material y vamos a usar roca fracturada. Y la pendiente la vamos a cambiar del 1,5 a 1.
Análogamente, solamente en este momento definimos el nuevo material para el relleno, pero todavía no lo hemos aplicado al alineamiento. Vamos a asignar por rango, en este caso en subhorizontes, definimos la capa 1 como de roca fracturada y igualmente vamos a aplicarla desde la estación inicial hasta la final. En todo el alineamiento lo añadimos, lo aplicamos y recalculamos y vemos que la pendiente es la que habíamos definido anteriormente de 1,5 a 1. Vamos ahora a tratar de reparar el problema que tenemos causado por la erosión. Vamos a ver, a recorrer la porción que está afectada. Podemos decir que empieza más o menos en la estación número 100 y seguimos avanzando y más o menos hasta la estación 120 vamos a aplicar un elemento de retención. Para esto es necesario crear una plantilla totalmente nueva y vamos a usar un gavión como elemento de protección. Para esto podemos regresar al editor de plantillas y en vez de empezar totalmente de cero podemos copiar la plantilla que acabamos de crear, copiar, pegar como elemento nuevo. Acá en propiedades le podemos cambiar el nombre. Vamos a llamarla red por retención. Y vemos la nueva plantilla con todos los elementos que creamos anteriormente. En este caso particular no necesitamos las cunetas, vamos a eliminarlas. Y vamos a agregar un gavión en el lado izquierdo solamente. Para eso es necesario escoger un nuevo elemento. Vamos a elegir este de pared número 2. Le damos copiar. Vamos a nuestra nueva plantilla y pegar como nuevo izquierdo. Acá podemos ver el elemento de retención y podemos ver cómo se comporta en las diferentes posiciones. Vamos a cambiarle algunas de sus dimensiones. Por ejemplo, el ancho y el alto de los bloques van a ser de 2.5 pies. El offset va a ser 0. Y la pendiente la vamos a cambiar por el 10%.
Vamos a ver cómo se comporta. Realmente el elemento solamente lo necesitamos al lado izquierdo de la vía. Como en el caso anterior, la plantilla está definida, pero no ha sido aplicada. Entonces vamos a aplicarla en un rango específico del alineamiento. Vamos a asignar por rango. En plantillas buscamos la nueva plantilla, que es retención, y habíamos dicho que la íbamos a instalar entre las estaciones más o menos 100 y 120. Entonces las definimos acá. Entonces vemos que tenemos dos tipos de plantillas. La plantilla que creamos inicialmente, que es nuestra nueva plantilla estándar, que se llama Web, está aplicada desde el inicio, desde la estación 1 hasta la 100. La de retención está aplicada desde la 100 hasta la 120. Y nuevamente la plantilla Web está desde la 120 hasta el final del alineamiento. Vamos a recalcular todo y vamos a comprobar recorriendo el alineamiento desde la estación 61 en adelante, 80, 85, 99, y vemos que en este tramo ya podemos apreciar el gavión. Hasta que vamos otra vez a la plantilla por defecto. Acá vemos que la 120 se nos quedó por fuera. Podemos volverla a incluir. Vamos a cambiar hasta 130. Recalculamos. Y vemos que ya queda cubierta la 120, 129. Y hasta que volvemos a nuestra plantilla, digamos, normal. Si vamos hacia atrás, vemos ahí el gavión y vuelve a ser la plantilla normal o estándar. Es posible tener una vista tridimensional, pero antes vamos a proceder, vamos a regresar al alineamiento horizontal, y como solamente tenemos las tangentes, vamos a unirlas con segmentos de círculo. Para ello vamos a las curvas horizontales y empezamos a recorrer el alineamiento y vamos aplicando los segmentos de círculo. En este caso el radio por defecto es 200 pies. Vamos a disminuirlo un poco. Lo aplicamos, vamos a la siguiente intersección, disminuimos el radio, lo aplicamos, vamos a la siguiente intersección,
aplicamos la curva siguiente hasta terminar. Vamos a quitar las etiquetas acá para observar el eje, el nuevo eje de la vía está formado por las tangentes unidas por los arcos de círculo que definimos previamente. En este caso no nos vamos a preocupar por el alineamiento vertical, pero lo podemos mirar acá. Vemos que la escala vertical está afectada por un factor de 10 y vamos a chequear simplemente la pendiente general. Eso lo hacemos en etiquetas, pendientes. Vamos a mover este punto de esta forma. Acá podemos ver que la pendiente general del alineamiento es del 9%, que es, digamos, bastante aceptable trabajar con pendientes de más o menos el 10%. Acá abajo tenemos el diagrama de movimiento de materiales, que en este pequeño proyecto no lo vamos a tocar porque el objetivo, digamos, principal era reparar la parte afectada por la erosión. No era en ningún momento el objetivo tratar de balancear el diagrama de movimiento de materiales. También es posible tener una vista tridimensional del proyecto, y acá vemos la sección que acabamos de intervenir y el nuevo eje de la vía, en este caso en rojo. Por último, cuando el proyecto está finalizado, podemos hacer bien sea la impresión del material tanto en papel como en PDF. Esto lo hacemos en este módulo de Multiplot. Lo primero que hacemos es definir un tamaño de papel. Vamos a elegir el ANSI D. La información se arregla en libros, cada libro con capítulos y cada capítulo con varias páginas. Podemos crear la salida desde cero, dibujándola mediante rectángulos, por ejemplo, o podemos hacer uso de una biblioteca de red en la cual podemos usar plantillas predeterminadas. La primera es para el título. Esto es totalmente configurable. Se puede cambiar el tipo de letra, el tamaño. Se le pueden agregar más páginas para descripción del proyecto. El siguiente bloque es el de las secciones transversales. Vemos aquí cada una de las secciones transversales y este capítulo tiene varias páginas que podemos ir recorriendo a lo largo del alineamiento. Esta es la página, digamos, más interesante porque contiene las secciones con gaviones. Aquí podemos ver una de ellas.
Todos estos cajones que vemos acá son totalmente configurables según las necesidades del proyecto. Un tercer capítulo tiene que ver con las vistas de planta y de perfil. En este caso como es un proyecto tan corto, es una sola página. La vista de planta y de perfil y un pequeño diagrama de movimiento de materiales, que para este proyecto realmente no es muy útil. Acá podemos ver la vista de planta. Las etiquetas son totalmente configurables. Es posible añadir un nuevo capítulo, por ejemplo, un capítulo en blanco y una nueva vista. En este caso vamos a agregar una tabla de datos. Esta parte es muy interesante porque podemos agregarle columnas según los datos que queramos mostrar en el proyecto. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos agregar datos del drenaje, podemos irlos agregando uno por uno. Y vemos que acá se han agregado. Veamos qué otras columnas hay. Podemos agregar capas del suelo, datos de curvas, tanto verticales como horizontales. En las verticales podemos agregar el factor parabólico, peraltes. Incluso podemos definir etiquetas definidas por el usuario, datos de drenaje, como ya vimos, datos de pendientes de la línea de estacas, elevaciones, datos de la línea central, de la línea preliminar, áreas, volúmenes y muchos otros datos. Yo creo que esto cubre todo lo que íbamos a tratar hoy. No sé si nos han enviado alguna pregunta vía chat. Sí, Humberto, tenemos un par de preguntas. Una de ellas es, ¿hubiera sido posible agregar la línea central de vía en la topo? La línea central de la vía en la topo, sí, esto es posible hacerlo. Para esto hay que volver al módulo de Terrain, a la vista de planta, acá en el módulo donde se hace toda la manipulación de los datos topográficos, y podemos crear un nuevo elemento. Acá, nuevo elemento, quitamos esta opción de elevaciones. De esta manera, todo lo que creemos va a tomar las elevaciones del terreno original y lo vamos a crear con el ratón. Y de la forma análoga a como lo hicimos en el módulo Location, vamos agregando los puntos y este elemento lo podríamos rebautizar como línea central. Le damos a aplicar e incluso le podríamos cambiar el tipo de línea y el color.
De esta forma, cuando generemos la superficie tridimensional, el eje de la vía va a estar incorporado en, en la superficie tridimensional y de igual forma seguimos el proceso en el módulo de location. ¿Alguna otra pregunta, Chadia? Sí, tenemos una más. Bueno, nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, esta pregunta es, ¿cómo se puede cambiar la orientación del tubo de drenaje para que no sea perpendicular al eje de la vía? Y esa parte de los drenajes se me pasó, pero lo podemos hacer rápidamente acá. Vamos a suponer que necesitamos agregar un drenaje en este punto, en esta estación. Simplemente vamos a este icono, le damos añadir y vamos a ver cómo se aprecia. Cómo se apreciaría acá en las vistas de planta y de sección transversal. Vemos acá en planta cómo se ha agregado un drenaje, digamos, por defecto, y en propiedades le podemos cambiar el diámetro, el tipo de sección. Vamos a agregarle, no, en este caso, vamos a cambiarle el gradiente. Vamos a aumentárselo al 10%, aplicar, y vemos que el tubo va desde esta cuneta hasta el otro extremo. Acá podemos cambiarle la longitud, la posición vertical, y en este punto, para responder la pregunta, si vemos el drenaje en la sección de planta, podemos ver, si le cambio el ángulo aquí a un 80 grados, vamos a ver cómo rota con respecto al eje de la vía. Yo creo que eso responde la pregunta. Podemos cambiar, configurar cualquier ángulo con respecto al eje de la vía acá en esta entrada. Les agradezco mucho por su atención y que tengan un buen día. Gracias a todas y a todos. Si tienen algunas otras preguntas, no olviden que las pueden enviar a nuestro correo support@softtree.com. Esperamos que tengan una buena tarde y nos vemos en nuestro próximo webinar. Hasta luego.